todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar del área bajo la curva y en especial este problema nos plantea una función, la cual es x cuadrado, y el problema del área bajo la curva es interesante, ya que el área bajo la curva puede representar varias cosas en la física, en la realidad, no sé, la energía que consume cierto sistema. También, por ejemplo, la cantidad de población, los intereses en cierta inversión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este caso nuestra función es f de x igual a x al cuadrado, y una técnica que facilita muchísimo sacar áreas bajo la curva, como es en este caso, nosotros tenemos aquí en rojo la curva, es el uso de figuras que ya conocemos. Y bueno, una figura que es muy fácil de sacar su área es el rectángulo, ya que es únicamente la base por la altura, ¿sí? Entonces, este ejemplo dice, utilice rectángulos para estimar el área bajo la curva desde x igual con 0 hasta x igual con 1. Una vez más, la función es f igual a x al cuadrado. La gráfica de esta función desde 0 hasta 1, bueno, es esta curva que nosotros tenemos aquí en rojo. Y lo primero que vamos a hacer es realizar en el dominio que nos interesa una partición. Es decir, vamos a partir este dominio en 4 segmentos. A cada uno de estos segmentos lo voy a llamar L, ¿sí? Bien, entonces este segmento L, bueno, si lo partimos en cuatros, va a valer un cuarto, perdón. Y bueno, lo que nos interesa aquí es aproximar estas S1, S2, S3 y S4, que son las áreas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, por medio de rectángulos. Ahora, lo que me gustaría presentar es una técnica bien conocida basada en estos rectángulos, que se llama una suma de Riemann, ¿sí? Que una suma de Riemann también le puede dar origen a la esencia de una integral y el área bajo la curva. Ahora vamos a ver cómo. Bien, entonces tenemos esta partición, tenemos x0, x1, x2, x3 y x4, que son simplemente los puntos en nuestro dominio que nos interesa. Y bueno, la suma de Riemann por la izquierda quiere decir que de cada segmento vamos a tomar el valor a su izquierda, ¿sí? En este caso el valor es 0, aquí es un cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos. Estos valores, al elevarlos al cuadrado, nos van a dar la altura de cada uno de nuestros rectángulos, ¿sí? Entonces, el primer rectángulo tiene una altura 0 y por lo tanto va a tener un área 0. El segundo rectángulo va a tener una altura de un cuarto al cuadrado, o sea, un octavo. El tercer rectángulo, 4 dieciseisavos y así. Perdón, un dieciseisavo, creo que dije un octavo, un dieciseisavo, 4 dieciseisavos y así sucesivamente. Es decir, vamos a elevar nuestro valor al cuadrado. Bien, entonces lo que ocurre aquí es lo siguiente. Vamos a calcular la suma de Riemann por la izquierda. Ajá. Y bueno, para hacer esto lo que necesitamos hacer es simplemente los valores que nosotros tenemos para cada rectángulo, los vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces aquí únicamente lo que me hace falta es elevar al cuadrado cada uno de estos elementos al cuadrado, 2 cuartos al cuadrado y 3 cuartos al cuadrado. Bien, entonces esto, dado que la función es creciente, esto va a acotar el valor, digamos, final, el valor verdadero del área bajo la curva por debajo, y este valor que nosotros tenemos aquí, que es la suma de Riemann por la derecha, acota el valor del área por arriba, ¿sí? Esto no siempre se cumple, no siempre vamos a acotar con una suma de Riemann por la izquierda o por la derecha el área por abajo y por arriba. Esto depende mucho de si la función es creciente o decreciente. Entonces, la suma de Riemann por la izquierda, lo que hacemos es tomamos de cada segmento el valor a la izquierda, que es 0 cuartos, de este segmento a la izquierda un cuarto, de
de este segmento a la izquierda 2/4, lo elevamos obviamente al cuadrado, y de 3/4 también lo elevamos al cuadrado. Nosotros sabemos que la base de cada uno de estos rectángulos, bueno, es L, o sea, 1/4, y es por eso que aquí tenemos factorizado el 1/4 que multiplica todos estos. Esta suma de Riemann por la izquierda en una función creciente, bueno, nos acota el área por abajo. Y una suma de Riemann por la derecha, cuya ilustración tenemos de este lado, se va a llamar por la derecha porque vamos a tomar el valor que está a la derecha de cada uno de nuestros segmentos, ¿sí? Mientras que en la suma de Riemann por la izquierda tomamos primero el 0/4, por la derecha vamos a tomar el 1/4, 2/4, lo elevamos al cuadrado, 3/4 al cuadrado y 4/4 al cuadrado, ¿sí? Si nosotros calculamos esto, vamos a tener una aproximación. Ahora, la suma de Riemann para más elementos nos da un área bajo la curva más exacta. ¿Por qué? Porque el error de la suma de Riemann está dado por estos triángulos que representan el error o el área que no estamos considerando en cada una de las sumas de Riemann. Entonces, el hacer más fina la partición reduce el tamaño de estos triángulos, ¿sí? Voy a sombrear un triángulo aquí. Este triángulo representa el error y, por ejemplo, aquí tenemos otro triángulo que representa el error. Bien. Ahora, refinar esta suma de Riemann, como lo dijimos antes, bueno, hace que estos triángulos sean cada vez más pequeños. Entonces, una suma de Riemann para n elementos, así como nosotros la calculamos aquí, es simplemente la longitud, que no necesariamente es 1/4. Si tomamos los elementos extremos de nuestra partición, en realidad L es igual a B menos A entre N, ¿sí? Que en este caso, en nuestro caso específico, bueno, los extremos son 1 es 0 entre N. Por eso L, en la simplificación de esta suma de Riemann, simplemente va a ser 1 entre N, ¿de acuerdo? Que es la longitud de cada uno de los segmentos que estamos calculando. Bien, entonces hay que evaluar f de xn en cada uno de los elementos de esta partición. En este caso era 1/4, y aquí estamos queriendo generar una fórmula un poquito más general, ¿sí? Bien, entonces si nosotros elevamos el i entre n al cuadrado, podemos factorizar este n, ya que esta suma depende únicamente de i. Esto nos queda 1 entre n al cubo. Y bueno, la suma es de cada uno de los i al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros conocemos la fórmula de la suma desde i igual a 1 hasta n, la cual es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, esta sería la expresión que tenemos aquí, 1 entre n al cubo por la expresión que acabamos de mencionar por 6, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos aquí abajo es el valor que nos da la suma de Riemann. Si ustedes se fijan, esta es una suma de Riemann por la izquierda, de este tipo. Tenemos la fórmula general de la suma de Riemann por la izquierda, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como habíamos dicho, si nuestra partición empieza a tener más y cada vez más elementos, cada vez se acerca más al área bajo la curva exacta, ¿sí? Porque estamos reduciendo el tamaño de estos triángulos, que es lo que nos da el error de la suma de Riemann. Por lo tanto, un límite cuando n tiende al infinito nos daría el área exacta bajo la curva, ¿sí? Entonces vamos calculando el área exacta bajo la curva por medio de un límite. Dado que ya tenemos la expresión general de una suma de Riemann por la derecha, bueno, entonces el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, ¿sí? Bueno, entonces la manera de calcular esto, hay varias maneras. Una es, por ejemplo, usar la regla de L'Hopital,
pero me pareció más sencillo la expresión de arriba multiplicarla por 1 entre n al cuadrado, ¿sí? Que esto es n más 1 entre n, 2n más 1 entre n, y bueno, abajo también multiplico por lo mismo, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es que tenemos 1 más 1 entre n. Este 1 entre n, cuando sacamos el límite, cuando n tiende a infinito, tiende a 0. Entonces aquí este factor es 1. Aquí también tiende a 0, entonces tenemos 2. 1 por 2, 2. Y simplemente pasamos el 6. Entonces concluimos que el área bajo la curva de esta función es simplemente 1/3. Y la manera de lograr esto fue por medio de una suma de Riemann, irla reduciendo, ir reduciendo el tamaño de cada segmento a 0. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjenla en los comentarios o ponte en contacto conmigo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.